desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Les contaba que este pasaje que tenemos en Lucas capítulo 4 es un pasaje muy interesante porque es el inicio del ministerio de Jesús, es la presentación en público de Jesús y es la presentación en público en su propia tierra. Y es una misión muy importante también porque tiene que ver con el desarrollo de su ministerio. Él está contando cómo va a ser su ministerio y también nos está contando a nosotros cuál va a ser nuestro ministerio. Él está haciendo la patada inicial de lo que va a ser el ministerio, va a ser una introducción, nos va a dar todas las herramientas, nos va a enseñar, pero esto es como aquel que va a una escuela de medicina, aquel que va a una facultad de medicina, le van enseñando los primeros pasos, los pasos previos, van viendo la anatomía, van viendo las distintas enfermedades, los virus, los remedios, la forma de tratar a los pacientes, nos van presentando y nos muestran una imagen de lo que es un médico, pero llega un momento en el cual uno comienza a hacer la residencia, ¿no es cierto? Y esa residencia, los médicos maestros, los médicos que están adelantados, esos médicos que ya han hecho 20, 30, yo trabajé mucho tiempo en clínica quirúrgica, entonces, no como cirujano, ¿no? Sino como secretario en clínica quirúrgica cuando estaba en el Churruca, y veía cómo los médicos residentes daban muchísimas gracias por el hospital, por los médicos. ¿Por qué? Porque los médicos a veces lo dejaban tocar un poco el instrumental o a veces lo dejaban cerrar un paciente que habían operado o lo dejaban meter un poquito de mano para ir ganando práctica. El otro día miraba un documental sobre las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud. Y bueno, había hay una máquina que se llama Da Vinci, que es una máquina que es un robot y que se utiliza a distancia. Se utiliza, el médico puede estar en cualquier lado y por medio de una cámara y por medio de una serie de guantes y todos que tienen, pueden manejar las pinzas y todo. Es impresionante, ¿no es cierto eso? Pero decían que había muchas operaciones que salían mal. ¿Por qué? Porque aquel que fabricaba Da Vinci, en este momento no recuerdo cuál era la empresa que lo fabricaba, pero es una empresa famosa, como se le dijera Johnson & Johnson, una cosa así. Había fabricado ese robot y les había dicho que les iban a dar todas las instrucciones y le iban a dar todo lo que era un tutorial, un entrenamiento. Y bueno, la cosa es que ese entrenamiento, una vez que comprabas la máquina, no te lo daban más, ¿viste? Y tenía que estar un médico que la haya utilizado, y decían que con 8, 9, 10 operaciones que vos hagas con esa, ya eras como que eras todo un experto y te certificabas.
trabajabas con unos chanchos, con unas vísceras de pollo, con un tipo de ese tipo de cosas de entrenamiento, y después te largabas solo y ya está, eras totalmente bueno para hacer cualquier cosa con Da Vinci. Bueno, el tema es que empezó a pasar que, bueno, hubo operaciones que salieron desastrosamente mal y todo, y los médicos se dieron cuenta que necesitaban un entrenamiento mucho más profundo, un entrenamiento por médicos que estén bien entrenados, y dijeron que más o menos, para tener un buen manejo de las operaciones con Da Vinci, necesitaban unas 600 operaciones. Imagínense que los habían largado con 6, 7 operaciones y de repente tenían que hacer 600 para ser un experto. Entonces la importancia de que alguien nos enseñe, porque podemos tener todas las herramientas, podemos tener todas las cosas a la mano, podemos ser, en el caso de la iglesia, podemos ser una iglesia que tenga muchos recursos, que nuestra iglesia es un caso de muchos recursos, porque somos una iglesia que no paga un alquiler, que no está preocupado por esas cosas, tenemos lugar grande, tenemos todo en regla, entonces no tenemos tantos, no tenemos que andar escondiéndonos ni haciendo ninguna cosa rara. En ese tipo de cosas somos bendecidos. Y también, porque mal o bien, tenemos dinero, si bien nos falta, estamos ahí luchando para poder tratar de comprar un elevador de luz para que no se queme todo y que cuando volvamos podamos, ya que va a haber, todo va a tener que estar abierto. Imagínense que tiene que haber circulación cruzada, constante y todo, y eso trae frío. Entonces, bueno, sería interesante que el aire acondicionado funcione a pleno para poder paliar un poco el frío que va a ser adentro del templo, aparte de que nosotros debemos ir un poquito más abrigados. Pero digo, uno puede tener los recursos y uno puede tener, qué sé yo, puede tener todas las donaciones, todos los diezmos, todas las ofrendas, todo lo que pueda tener. Uno puede tener un pastor sumamente teólogo, con todo lo que uno pueda pedirle, con un corazón abierto, con todo esto, unos hermanos preciosos y todo. Pero si no se nos ha entrenado y si no se nos enseña cómo tenemos que hacer, hay un montón de recursos y un montón de cosas que nosotros la tiramos a la basura. Simplemente porque estamos manejando algo que es una tecnología de punta. Teológicamente, tecnología de punta podríamos llamar a estos poderes celestiales, a este mensaje tan importante que se trata de salvar vidas, ¿no es cierto? Porque estamos en ese negocio. El negocio nuestro es salvar vidas. Y entonces Jesús nos viene y nos propone esto. Nos viene a proponer que veamos 3 categorías. O sea, los cautivos, que vimos bastante la semana pasada, los ciegos y los oprimidos. Lo mejor que podemos hacer por cualquier persona es liberarla de la cautividad del pecado. Hay pasajes que hablan bastante sobre este tema, en Romanos, pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. También va a decir en Hechos 26, 17, Pablo hablando de las palabras de Jesús en su encuentro con el apóstol, ¿no es cierto? Cuando él tiene ese encuentro con Jesús, dice: te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, te envío a estos para que le abras los ojos, fíjense acá el tema de la ceguera, y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Bueno, y así hay bastantes pasajes que hablan al respecto. Podemos decir, qué sé yo, 2 Corintios 4:4 para los que anotan. Igual estas notas están en la página. Después, cuando uno ve el sermón en la página web, está ahí para descargar las notas. Y bueno, y ahí está todo esto que les estoy diciendo escrito y un poquito a veces más desarrollado. Y también
tenemos otros pasajes que dice cómo nos ponemos al servicio de las personas para liberarlos de la opresión de Satanás. ¿No es cierto? Fíjense que en 2 Timoteo 2:26 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas, y ahí hablamos otro tema, que es este tema de la ceguera física y espiritual sobre todas las cosas. Y podemos pensar que podemos hacer muchos esfuerzos para mejorar socialmente, y que en este sentido la Iglesia ha tenido una forma de hacer evangelismo en los cuales a los pobres, a los oprimidos, a los ciegos, se los ha cargado con otro problema más, no solamente con los problemas de este mundo, que son problemas graves, que son problemas que los afectan. O sea, a nosotros nos hablan de macroeconomía y todo. Nosotros lo único que sabemos es que vamos a comprar un litro de leche y cada vez está más caro. O sea, esa es nuestra realidad. La verdad que la macroeconomía y todo eso no nos afecta tanto. Pero a los pobres durante muchos siglos se los ha cargado también con el temor al infierno. Con el temor no solamente al infierno, sino a decirle que las cosas que estaban viviendo acá eran por un problema de algo que ellos habían cometido. Es cierto que cuando una persona se convierte en un discípulo de Jesús, la vida cambia, ¿no es cierto? Bueno, el que toma no toma más, el que le pegaba a la mujer no le pega más, el que no cuidaba a los hijos, el que no trabajaba, ahora se busca un trabajo, se busca una changa. O sea, cambian las personas. El otro día lo escuchaba a Eduardo Tatangelo, estaba dando una entrevista, una charla en Canal Luz con el pastor Amigó, y el tema era, bueno, las denominaciones en Argentina. Las denominaciones sobre todo en América Latina, pero sobre todo en Argentina. Bueno, el tema de una de las cosas que él nos decía era que en uno de los viajes de Sarmiento y trabajando él como embajador en Estados Unidos, él tuvo una experiencia de ver desde afuera, si bien él era agnóstico, ¿no es cierto? No era ateo, era agnóstico, pero el tema era que él había visto los grandes movimientos de santidad, los avivamientos, vio algo de los avivamientos, y lo que él veía era que él acostumbrado, Iglesia Católica, pero ni siquiera Iglesia Católica como tal, sino que Iglesia Católica del Virreinato del Río de la Plata, o sea, de española, ¿no es cierto? Una iglesia muy, muy dura, muy vinculada con el poder también. Entonces él vio ahí esas experiencias estáticas, ¿no es cierto? Donde, bueno, la gente se tiraba al piso, se caía, lloraba, gritaba, cantaba, levantaba los brazos. Y a él lo impresionó, no solamente lo impresionó eso, porque digamos que eso puede ser tomado como un síntoma de locura. A él lo que lo había impactado era que las personas, como decíamos recién, la que robaba no robaba más. La que no trabajaba, al otro día se ponía a trabajar. La que no cuidaba a los chicos, al otro día la que hacía todo un cambio rotundo en la vida de la persona. Eso es lo que lo había impactado, y eso fue lo que lo impulsó a tratar de traer, ya después se vino con las maestras de allá y todo, que por decirlo de alguna manera, las maestras, el movimiento educativo, el lancasteriano y todo, que duró muchísimo tiempo acá en nuestro país, ¿no es cierto? Y todo fue directamente importado de la escuelita dominical a su casa, donde se trabajó de esa manera, hasta que surgieron las escuelas como tal, la educación pública y todo eso. Mientras tanto, la Iglesia ha hecho los primeros palotes y ha enseñado a escribir y a leer por medio de la palabra de Dios, y ese era el pensamiento que tenía gente acá, por ejemplo, como Diego Thompson, ¿no?
cuando vino acá a Argentina, el comentarista de esa Biblia, ¿no? De la Biblia Thompson que tenemos nosotros. Él fue secretario de Educación y Escuelas acá, cuando llegó a Buenos Aires le ofrecieron ese puesto y él trabajó durante algunos años. Así que fíjense que desde qué abajo viene el tema del protestantismo en Latinoamérica. Nosotros pensamos que venimos, qué sé yo, o sea, fuera del Pastor Jiménez y de Carlos Anacondia no había vida evangélica acá en Argentina. Y sin embargo nos damos cuenta de que desde el principio, desde los inicios de la patria, el pueblo evangélico estuvo presente, y estuvo no solamente presente, sino activo en los moveres, ¿no es cierto?, en los cambios de los tiempos, en los cambios en la sociedad. Entonces, lo que le decía yo era que se ven estos grandes cambios, ¿no es cierto?, estos cambios muy, muy profundos en las personas, por medio a veces de una experiencia estática, una experiencia que tiene que ver más con algún tipo de emoción, pero que bien vale la emoción si la persona cambia, ¿no es cierto? Y si eso después se reproduce en frutos dignos de arrepentimiento, como diría Pablo, ¿no? O como diría Jesús mismo. Cuando cambian nuestra vida, cuando cambian las cosas, lo que tenemos que hacer nosotros es convertirnos en testigos verbales, testigos que hablan de Jesús, que hablan de nuestra experiencia con Dios, de nuestra experiencia con Jesús, de nuestra experiencia profunda con Dios, y tenemos que llevar gente a Dios, tenemos que llevar gente hacia Él, tenemos que señalarle un Salvador, tenemos que tener también el ministerio de Juan el Bautista, de poder estirar la mano, primero de saber y de entender por medio del poder del Espíritu, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, saber que Jesús es aquel que quita el pecado del mundo. Y por medio de ese conocimiento, también señalárselo a otras personas, lo cual hizo Juan el Bautista también, ¿no? Señalar y decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa es nuestra misión. Ahora, el problema es que cuando somos simplemente testigos verbales al valor de Jesucristo, ¿no es cierto? Jesucristo fue una gran persona, fue el Hijo de Dios y fue crucificado y entonces y todo. Pero no tenemos un compromiso radical con las cosas que Él representaba y que Él representa hoy en día. Vamos a decir, si somos seguidores de Jesús, si somos cristianos, pero no representamos a Jesús, si no hacemos las cosas que Él hacía, si no somos una copia fiel de Él, lo que vamos a producir no son más cristianos, sino una serie de conversos que son copias fieles de nuestra naturaleza caída. Vamos a seguir fabricando hipócritas. Vamos a seguir fabricando hipócritas y eso es una tragedia, ¿no es cierto? Por eso los estilos de vida, el estilo de vida al que nos llama Jesús es esencial si queremos hacer verdaderos discípulos. Entonces Jesús nos presenta, lo primero que nos presenta es esta liberación de los cautivos, ¿no es cierto? Debemos liberar a los cautivos. En definitiva, en concreto, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es proclamar la liberación de los cautivos. Movilizarnos, tenemos que hacer algo, lo vimos la semana pasada. No se trata tanto del tema de la oración. No estoy diciendo que la oración está mal, no estoy diciendo que no está bien orar. Yo lo que estoy diciendo es que la oración no reemplaza la acción. Nosotros debemos estar comprometidos con la obra, debemos estar comprometidos con hacer algo. Para poder liberar, debemos estar comprometidos y poniendo manos al arado
para liberar a la gente de la cautividad del pecado y de su vana manera de pensar. Y acá entra lo del tema del pensamiento. Uno muchas veces dice, bien, vamos a hablar del pensamiento, porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces nosotros agarramos esa frase y la ponemos como que el proverbio habla de eso. Si uno ve bien el proverbio, tiene otro sentido. Tiene un sentido muy, muy diferente. Que habla de las relaciones. Habla de relacionarse. No sé, dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice lo siguiente: no comas el pan con el egoísta, ni desees sus manjares. Pues como piensa dentro de sí, así es él. O sea, todo lo que te da es producto de una naturaleza caída. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Fíjense eso, qué interesante. Él te dice, come y bebe. O sea, él te convida. Pero el corazón de él no está en algo. Dice, vomitarás el pecado que has comido y malgastarás tus cumplidos. Fíjense que el texto no tiene nada que ver cuando nosotros lo trasladamos, porque así como el hombre piensa, así es él. Incluso hay una versión, creo que es la NBI, que dice, cuando dice vomitarás el bocado de tu boca, dice, lo que hace esa persona es como un pelo en la garganta. ¿No es cierto? O sea que como que provoca el vómito, ¿no es cierto? Pero hay un libro muy interesante de un pseudo cristiano, no es un cristiano, sino que es uno de los padres de los libros inspiracionales, de todo este movimiento de autoayuda y todo, que es James Allen, que vivió murió allá en 1912, pero tuvo un libro muy famoso que justamente el otro día lo estuve leyendo porque no sabía que existía, y es un libro cortito, muy cortito, prácticamente es un ensayo muy, muy chico. Y el libro se llama como el hombre piensa en su corazón, así es él. ¿No es cierto? Como piensa el hombre se llama el libro. Dice así empieza el libro. El aforismo que dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él, no solo abarca todo lo referente al ser humano, sino que es tan comprensivo y amplio que se extiende a todas las condiciones y circunstancias de su vida. El hombre es literalmente lo que piensa, siendo su carácter la suma total de sus pensamientos. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo realmente uno hace lo que uno piensa, ¿no es cierto? Uno hace como uno piensa en su corazón. Y siempre hablamos de las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón que son tan importantes. Decimos, ¿cómo hacemos para actuar con respecto a este pensamiento que debe estar cambiado, que debe ser un pensamiento totalmente distinto y en el cual Jesús haya hecho un profundo cambio en nuestra manera de pensar? ¿Cómo podemos liberar a los cautivos? Primero tendríamos que dolernos, tendríamos que ser empáticos, ¿no es cierto? La empatía es un bien escaso en estos tiempos. Lamentablemente Argentina piensa que es un país solidario. Bueno, malas noticias, no son un país solidario. Somos un país que dona las medias a las cuales no les encuentran pares. Hace un tiempo recibimos una donación bastante grande, no voy a decir de quién porque no es un hermano nuestro, no lo conocemos. El señor H, o el señor X, para que no digan que se llama Horacio o Héctor, no. El tema es que nos mandaron una bolsa repleta de zapatos y dijimos, bueno, qué bueno, che, porque la verdad que los zapatos, acá que hay tanto barro y todo, vienen bien. Eran todos zapatos de un solo lado. Se ve que lo habían recibido, no sé si de una zapatería o era de algún lugar, de alguna feria americana o algo que hacían y se habían robado la mitad de los zapatos o simplemente entregaron la mitad de los zapatos. Yo decía, ¿para qué me mandan todo esto? Todo eso terminó en el tacho de basura acá quemándolo, me trajo más problemas que soluciones, ¿no es cierto? Ropa que nadie usaba, no sé, unas cosas tremendas.
Digo, fíjense, eso no sale de un corazón cristiano. Y no lo digo ni siquiera por el que me dio la ropa, sino por aquel que llevó esa ropa para donaciones. Una vergüenza. No sale de un corazón cambiado. Entonces, nosotros tendríamos, por eso digo del tema del dolor y de la empatía, ¿no es cierto? Y de la solidaridad. Bueno, ser solidarios, pero ser solidarios desde nuestro pensamiento también. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros piensan en las pobres personas que están siendo subyugadas, que están siendo oprimidas, ¿no es cierto?, por una potencia extranjera, como puede ser los casos de Medio Oriente, ¿no es cierto?, los casos de África, ¿no es cierto?, en donde hay explotación de diamantes, en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros pensamos realmente en eso, ¿no es cierto? Y hay otros tipos de cautivos, porque en nosotros uno puede pensar, bueno, en el tiempo de Jesús existía la cautividad, pero incluso hasta un esclavo de esa época tenía mucho más derecho que lo que tiene un trabajador hoy en día. No se lo podía matar, había que darle de comer, había ciertas cosas. Está bien, se lo podía usar sexualmente, todo lo que ustedes quieran y todo, pero hoy en día la persona que da trabajo, y veamos, para muestra basta un botón, vamos a ver acá. Yo acá les dejo la página de la cual saqué esto, que es el sitio web Ayuda en Acción. Y hay un artículo que dice 7 ejemplos de esclavitud moderna, tipos de explotación humana. En verdad son 6, no sé por qué le pifiaron en el título, o se ve que alguno se olvidó de poner el 7º. Pero acá podemos encontrar una definición apretada del problema. Dice así: cuando hablamos de esclavitud moderna nos referimos a aquella condición por la cual en la actualidad una persona es obligada a trabajar en condiciones infrahumanas sin que pueda negarse debido a coerción, las amenazas o el abuso de poder, entre otros. Y este mismo artículo da 6 ejemplos, lo que decía yo, son 7, pero acá da 6. El trabajo en servidumbre. Si alguno vio Dicky del Solar, Betty, la mucama que le paga a los dueños para que le guarden el trabajo para cuando termine la pandemia. ¿No es cierto? Te queremos Betum y todo ese tipo de cosas. Ese trabajo en servidumbre, ¿no es cierto? Ese trabajo lo vemos en el interior del país. Le pueden preguntar a los hermanos Suárez lo que ellos vivieron con la recolección de la yerba mate, con ese tipo de trabajos en los cuales ni que hablar de los chicos banderilleros que trabajan en los campos de soja, a los cuales no le dan los instrumentos para fumigar, o que simplemente le marcan el territorio donde tienen que tirar la fumigación a los aviones y les tiran con glifosato por encima, ¿no es cierto? O con los pesticidas y terminan con cáncer, terminan con malformaciones, terminan con todo ese tipo de cosas. El trabajo forzoso, ¿no es cierto? Ese trabajo que no, ¿cómo 8 horas? Vos tenés que trabajar 12, vos tenés que trabajar 14, 16, uno termina rendido, termina faltando al trabajo, finalmente lo terminan echando. La explotación sexual es algo trágico en este mundo y el problema, más que la explotación sexual, yo creo que es aquellos que consumen la explotación sexual, ¿no es cierto? Porque si no hubiera quien la consuma, no habría comercio. Digo, si no hay quien consuma nenas de 12, 13, 14 años que son expatriadas y quitadas de su casa para llevarlas a un burdel, no sé cómo llamarlo, no tendrían más que cambiar eso y buscar otro tipo de trabajo, porque no hay. O sea, es un grave problema lo del tema de la explotación sexual.
la trata de personas, ¿no es cierto? El vender como esclavos a otros países, ¿eh? El llevarlas con engaño también a ciertas personas que están en países muy pero muy pobres o que tienen pocas... El otro día yo les contaba cómo era todo este tema, ¿no? Cómo del Congo, cómo de Ruanda y todo, iban hacia países como... bueno, no me acuerdo. Iban a Rumania a trabajar y los rumanos iban a trabajar a Alemania, ¿no es cierto? En el negocio de la carne, por ejemplo. Porque los sueldos son mucho mejores y porque hay un poquito menos de explotación, pero hay explotación. Iban los rumanos a Alemania y los tenían encerrados, le decían que le iban a dar un departamento para vivir con otra persona más y al final eran 6 hacinados en un container, ¿no es cierto? Esos problemas son graves problemas de explotación. Entonces cuando hablamos de cautividad hablamos de estas cosas también. No es algo abstracto. El trabajo infantil. Los chicos que empiezan a trabajar temprano. Esto en la época victoriana fue un grave problema, pero lo sigue siendo hoy también. O sea, siglo XXI, pico de la tecnología, sigue siendo un problema hoy. El matrimonio infantil y forzado, ¿no es cierto? Las nenas que se casan para que los padres cobren una dote o todo con personas muchísimo más grandes y terminan siendo esclavas sexuales con libreta matrimonial. El poco valor que tiene un casamiento, ¿verdad? Martin Niemöller es muy famoso un verso de él. Era un pastor luterano, antinazi, ¿no es cierto? Que había tenido unas charlas, incluso si quieren después leer la historia, búsquenla. Yo les dejo acá de dónde lo saqué también y todo porque es muy interesante. Pero tiene un autor, es autor de algo que se llamó el poema Cuando los nazis vinieron por los comunistas. Y él lo aclara, dice que no es un poema, sino que era parte del sermón que hubiera dicho Jesucristo, que él predicó en Semana Santa en 1946. Y dice así el verso, ustedes lo van a recordar enseguida. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Ojo con lo que no protestamos. Pastor Roberto Skutnik tenía siempre una frase, dice, tiene, porque todavía lo estaba matando el pobre Robbie. Si no se queja, no se queje. Si no se queja, después no se queje. ¿No es cierto? Hoy es hora de protestar y hoy es hora de levantar nuestra voz contra todas estas maldades y todas estas cosas. Después no nos quejemos. La segunda que dice Jesús es el tema de los ciegos. Una iglesia de discípulos que trabajan en oración, denunciando y obrando en contra del cautiverio injusto, pero también en contra de las enfermedades. Y digo, ¿qué tiene que ver esto de las enfermedades? ¿No? Porque, bueno, ¿cómo es este tema? Uno lo limita nada más que al tema de la sanidad, pero digo, ¿cuántos de nosotros, cuántos de nuestros hijos se van a convertir en doctores, en enfermeros? Hoy la verdad que faltan los aplausos a las 7 de la tarde, pero falta un reconocimiento en dinero, un reconocimiento en título, un reconocimiento en un montón de cosas a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, incluso a aquellos que están simplemente anotando y tomándole con el cosito de la fiebre a una persona para que todos podamos vivir un día más, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros se van a convertir en esos médicos, en esas enfermeras, nuestros chicos, nuestros jóvenes? Tenemos a
a Jesse, que está estudiando kinesiología, ¿no es cierto? Hoy, importantísimo la kinesiología. Y en los tiempos que vienen, ni les cuento lo que va a ser la kinesiología. La kinesiología va a cambiar la medicina y la forma de tratar a los pacientes. Pero ¿cuántos se van a dar ellos mismos? Sobre todo en lugares donde hay mucha miseria, porque muchos estudian, quieren ser cirujanos para ganar mucha plata y trabajar en el Fleming o trabajar en Coso, trabajar en el Caribe, ir a lo que las empresas farmacéuticas lo llevan al Caribe y le dicen, bueno, recetá esto y te damos un porcentaje de las ganancias. Y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero aquellos Médicos Sin Fronteras, gente que trabaja en la OMS, gente que trabaja realmente... O sea, todo aquello que hagamos, que lo hagamos con una motivación y con un corazón de ayudar al otro y de que eso también refleje a Cristo. Cristo fue el médico de su tiempo. No se podía sanar a las personas porque no había médicos, porque la medicina no estaba tan avanzada, porque era más de curanderismo que otra cosa. Y Jesús ahí puso sus dotes, ¿no es cierto? Por eso le dicen, médico, cúrate a ti mismo. Fíjense eso, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. Hay un bagaje dentro de la salud. Otros se van a dedicar a visitar a los enfermos. ¿Cuántos de la iglesia van a visitar a los enfermos? ¿Cuánto hay de abandono en el ministerio de visitar hospitales, de visitar a personas donde uno ve personas? En este momento no va a ir en el medio de la pandemia. Digo, no salgan todos corriendo ahora. Digo, tenemos tiempo para pensarlo. Pero ¿cuántos hay para ir a visitar que están solos, que nadie los va a visitar, que no tienen familia, que les podemos ir a comprar un agua mineral, un paquete de galletitas, algo, a paliarle, a leerles un rato, no a leerles la Biblia solamente, a leerles un libro, a leerles el diario? No, este ministerio tan olvidado, ¿no? Del ministerio en los hospitales, en las cárceles, ¿no es cierto? En las cárceles donde hay personas que a lo mejor el único pecado que tienen es ser pobres y no poder pagar un abogado como Cunio Libarona. No tenemos la plata para pagarle a Dalbón. Pero personas que están a lo mejor por una pavada presos años y años y años y nadie los va a ver y los abandona toda la familia y todo y encima son personas que están ahí simplemente por ser pobres. Otros van a buscar el don de la fe. ¿Cuántos están orando para tener el don de fe y curar y orar por milagros de recuperación, ¿no es cierto? Oramos por eso, pero mientras tanto hacemos algo. Ahora el tema es que nadie que siga a Jesús va a ser indiferente a la invalidez y a la enfermedad. Libremente gratuitamente hemos recibido nuestra salud, así que la tenemos que dar libremente. De gracia recibimos, gratuitamente damos, ¿no? A manos llenas hemos recibido salud, hemos recibido la vida, a manos llenas también tenemos que dar. Dice Lucas 6:38, dad y volverá a ti, ¿no es cierto? Nosotros la cantamos en el momento de la ofrenda a veces, pero no solamente es dar en dinero y es dar en dinero a la iglesia, es dar en amor, es dar en compasión y en satisfacción. Y en satisfacción, eso que nosotros damos nos va a volver en satisfacción, en una satisfacción santa, no para hacerme ver, sino para sentirme que yo estoy obrando como Jesús obraría. Y lo tercero y último que dice Jesús habla de los oprimidos. Finalmente terminamos con el ministerio de Jesús liberando a estos que estaban bajo presión, los que son impotentes, los que son maltratados por personas crueles, por personas con un pensamiento incluso nacionalista de ultraderecha o de ultraizquierda, no importa de lo que sea, y los maltratos a los cuales son sometidos, el maltrato verbal, el maltrato físico. Veía el otro día en el noticiero el problema que hubo en España con estos 6.000 inmigrantes de Marruecos, ¿no es cierto?, que habían cruzado a nado ese canal, y cómo
España había ido con los tanques, pero te da ganas de agarrar y meter a todos los españoles dentro de un barco y mandárselo todo de vuelta. ¿Viste? Los que venían huyendo, le preguntaba un periodista, ¿no? Les preguntó a una de estas personas, ¿y de qué vienen huyendo? Dice, de la guerra, del hambre, de la persecución religiosa, de la muerte, de las enfermedades, de las pestes, de todo eso venimos huyendo. والله انا بس مخبر صرزاتي وتلقوا منا تلقوا مني وتلقوا مني بطلوا تلقوا مني وتلقوا مني هلا بيعملوا لكم قالوا لا ترجعوا ولا قالوا العسكر. Y digo, cuando vinieron acá, no vinieron los españoles ni los italianos. Bárbaro, espectacular. Yo soy producto de esa generación que vino también. Mi abuelo francés, mi abuela francesa, todos vascos, franceses, todos. Me crió una tía media gallega. Después fui adoptado por una familia italiana. Entonces, digo, esto es un crisol de razas y todo. Pero ninguno de ellos vino a decir, bueno, le voy a ir a dar una mano a ese lugar de América que está tan desolado, voy a ir a llevar mis conocimientos en agricultura. No vinieron los médicos, no vino ninguno de esos. ¿Quién vino? Vino el que estaba huyendo de la guerra y acá se los abrazó, se los bendijo y todo, y el gallego ponía el almacén y todo le íbamos a comprar al gallego, y el tano tenía la quinta y se le compraban las cosas, y el que era zapatero remendón, y se los integró, y finalmente somos integrados y tenemos cariño. Nos hemos olvidado de eso. Ellos se han olvidado cuando echan a los de Marruecos de su país. Y los vuelven a la muerte, aquellos que se han ido por disidentes con el gobierno y todo, los echan. No es Pepín que está pidiendo asilo político en Uruguay porque no quiere enfrentar la causa judicial. Estamos hablando de personas que les va la vida en esto. Entonces, tenemos que ser un pueblo evangélico que bregue por esto, porque la Biblia habla de los huérfanos, habla de las viudas y de los extranjeros. Entonces, hoy es común que la gente llame a otros la gente vulnerable, la gente vulnerable. A mí no me gusta llamarlo la gente vulnerable, a mí me gusta llamarlo la gente vulnerada. El primer término nos quita de alguna manera el peso de la responsabilidad. Ahí son vulnerables, pobrecitos, son vulnerables. El segundo nos dice que son víctimas por algo ajeno a ellos.
Y hay que entenderlo de esa manera. Son víctimas ajenas a ellos. El que viene de un país, el que viene de una provincia y el que viene del interior del país, no viene acá porque tiene ganas de robarnos el trabajo. Viene acá porque está mal. Porque está mal. Entonces, viene a buscar un futuro y una esperanza. Como lo buscamos nosotros también, todos los días. ¿Qué se puede hacer con esto? Visitar ancianos. Hogares de ancianos donde los ancianos a veces la familia los abandona. Hay familia que no los puede cuidar y está bien, pero si los trata bien, que los cuide, ¿no es cierto? Que estén cuidados, que estén protegidos, que se sientan parte todavía de la vida, no que se los ha dejado ahí para morir. Visitar hogares, adoptar niños. Niños de cualquier edad, ¿no es cierto? Todos quieren un bebé sin padre, sin madre, de ojos celestes, rubiecito y con un coeficiente intelectual de 230. Es mentira eso que es difícil adoptar. Sí que es difícil adoptar, pero no es imposible y hay que ponerle un poquito de garra nada más. Visitar hogares de niños, Los hogares de niños nos contaron muchas veces, nos contaban los directores de algunos hogares en los cuales trabajábamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos llevarle algo? ¿Podemos ir? Me dice, no, vengan los domingos a la tarde, porque a los chicos se les hace eterno. Vengan a tomar la leche con ellos, vengan a hacerles más corto ese domingo, que a veces ese domingo a la tarde es tan deprimente para todos, para los chicos también. Ayudar en la educación, quienes están educando. Quienes están educados son más difíciles de vulnerar. La persona que tiene una mayor cantidad de palabras para hablar, una mejor manera de expresarse, es mucho más difícil de vulnerar, es mucho más difícil de que se le resten. Puede pelear, puede decir qué le pasa. Muchas veces vemos los marginales o las personas que viven en estado de carencia total, son las que menos vocabulario tienen y son las que más necesitan vocabulario para expresar aquello que les pasa. Entonces, la iglesia tiene que retomar ese rol educador, culturizador que tenía la iglesia en un principio y que tuvo hasta hace no muchos años. Porque vemos el tema de la culturización y del tema de cultura, que significa literalmente cultivar. Cultivar como aquel que pone una semilla. Y digo yo, ¿no? ¿Acaso no somos sembradores? No dice, el sembrador salió a sembrar, ¿no es cierto? Entonces, por otra parte, ¿qué tenemos que hacer por la gente de la calle? La gente vulnerada. Está en la calle por algo que pasó. Hay miembros de la iglesia que se ocupan y que les duele el dolor ajeno y hace lo que puedo y me alegra, me encanta por esa persona. Estoy súper feliz y me parece súper válido. Pero me entristece que no haya gente que se sume a él. Que él lo cuente, bueno, está bien, él se encarga, ella se encarga de eso. Está bien, listo. No hay gente que se sume, que proteste, que reclame más acción al respecto y que le reclame al pastor y a la iglesia un poco más de eso. ¿No es cierto? Y que diga, bueno, mire pastor, yo quiero que este año pongamos como meta hacer los baños públicos. Lo tenemos que hacer. No sé cómo. Bueno, dale, vamos para adelante. Pero no como una idea, sino como un proyecto y a ponerle manos sobre la obra. Así como hicimos algunos trabajos dentro de la iglesia que eran súper necesarios porque se transpiraban todas las chapas, porque hacía mucho frío, porque hacía mucho calor, porque había esto, porque hacía el otro. Bueno, ahora es necesario que hagamos otras cosas. Y podemos aprovechar este tiempo de pandemia en el cual no estamos yendo a la iglesia, no tenemos que andar revoloteando y ensuciando nada, ni limpiando el sábado a última hora. En conclusión, cuando el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos unge para compartir en el ministerio de Jesús, vamos a orar, vamos a hablar, vamos a trabajar por la liberación de los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos, siempre y cuando el año de gracia del Señor dure. Es un tiempo de oportunidad. Y luego va a venir el día de la venganza y el día de la recompensa, y la situación se va a dar vuelta.
el camino estrecho del Calvario se va a abrir en interminables campos, ¿no es cierto?, donde vamos a disfrutar de la hierba verde espesa, ríos cristalinos, vientos frescos, no va a haber necesidad de sol porque Dios va a alumbrar a todos, vamos a estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos inestimables que hoy los extrañamos tanto. Pienso en Humberto, pienso en Robledo, pienso en tantas personas que han partido con el Señor y que uno las extraña tanto, ¿no es cierto? Pienso en el pastor Nelson Hitz, pienso en tanta gente que ha partido y que no está, y que en ese momento lo vamos a ver y que vamos a tener una salud perfecta y vamos a estar todos en la presencia de Jesús, y que esta momentánea molestia que tenemos y esta ligera aflicción va a dar paso a un eterno equilibrio de gloria más allá de toda comparación. Quiero terminar con esto. Quiero leerles Apocalipsis 21, del 1 al 7. Esto es lo que nos espera. Mientras tanto tenemos que trabajar acá, hasta que Él vuelva o hasta que yo muera. Y después esto. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de vida del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hasta ese tiempo tenemos que trabajar con todas nuestras fuerzas. Tenemos que poner todos los dones que Dios nos dio, todo lo que Dios puso en nuestra mano a su servicio, porque hay que liberar a los cautivos, a los oprimidos y a los ciegos. Hay que darles vista, hay que abrirles los ojos, y hay que ser una iglesia que permee en la sociedad, y hay que ser una iglesia que sea una iglesia de influencia, que podamos influenciar a otros con las palabras y las acciones de Jesús. Amén.